Estimados alumnos, vamos a continuar con la presentación de pruebas pretransfusionales en receptores. Desde mi punto de vista es precisamente la parte práctica de todo lo que hemos venido viendo, ¿ya? Cómo lo aplicamos en la transfusión sanguínea. Desde el año 1908, el doctor Ottenberg fue el primero en aplicar el descubrimiento de las Steiner de los grupos sanguíneos a la práctica transfusional. Al comprobar como prueba previa a la transfusión si el suero del receptor causaba lisis y o aglutinación de los hematíes del donante. Como vemos, llevamos más de 100 años en la cual se describió la compatibilidad sanguínea o la prueba cruzada que hoy denominamos. Por lo tanto, no concibo hoy realizar una transfusión sin realizar precisamente una prueba cruzada previamente a la transfusión. Pero vamos a ver que hay algunos casos, algunas situaciones especiales en las cuales se puede transfundir un paciente sin pruebas cruzadas inicialmente cuando la vida de ese paciente está de por medio. Pero son casos excepcionales. En 1945, Coombs, Moran y Reis aportan algunas investigaciones sobre el descubrimiento de anticuerpos anti-RH y describieron el test de antiglobulina. Prácticamente que acá a partir del año 45 viene a haber un surgimiento de esta ciencia que hoy llamamos la inmunomatología y especialmente la medicina transfusional. Porque a través de este descubrimiento del el suero de Coombs se pudieron descubrir todos los sistemas hasta hoy en día que tenemos de mediados por anticuerpos calientes. Entonces, que pueden producir anticuerpos calientes, aquí fue donde empezamos a estudiarlos y a descubrirlos. En el año 1996 se crea en nuestro país el Manual de Normas Técnicas y en el numeral 713 habla sobre las pruebas de compatibilidad, que no es otra cosa que nuestro deber ser. Es decir, es de obligatorio cumplimiento ante la emisión de o ante la orden de un médico de transfusión sanguínea. Las pruebas de compatibilidad incluyen verificación de la hemoclasificación del donante, que también lo llamamos rechequeo, determinación ABO-RH, rastreo de anticuerpos inesperados en el receptor y la prueba cruzada mayor. Estas simples pruebas aparentemente ya se deben realizar ante una orden de transfusión y se deben dejar registro, constancia de que se hicieron. Hay una definición del manual de la ABB sobre las pruebas transfusionales que a mí se me hace muy apropiada y está muy relacionada con lo que debemos hacer. Dice que el propósito de las pruebas pretransfusionales consiste en la selección de componentes sanguíneos que tengan supervivencia aceptable al ser transfundidos y no ocasionen daño al receptor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es el propósito realmente. Si yo tengo una prueba cruzada con una unidad isogrupo, isofenotipo y prueba cruzada compatible, pues yo esperaría que en ese paciente no se vaya a presentar ningún tipo de reacción ni vaya a causarle mayor daño del propósito que se tiene. Acordémonos que el propósito principal de una transfusión sanguínea está relacionado en suplir una deficiencia de oxígeno en los tejidos, básicamente en el receptor. ¿Okay? Objetivos principales de las pruebas pretransfusionales: la compatibilidad ABO entre componente y el receptor, y además detectar la mayoría de los anticuerpos irregulares clínicamente significativos. Estos son los dos propósitos principales en una
pruebas pretransfusionales. Antes de efectuar cada procedimiento es muy importante contar con un excelente control de calidad, el cual nos permite verificar todos los procesos. Además de eso, pues obviamente que hay que contar con un banco proveedor en el caso que sea un servicio de transfusión, ya que es donde, o también lo llaman servicios de transfusión médico, en fin, donde se van a realizar estas pruebas pretransfusionales para la de compatibilidad sanguínea. Hay que contar con un excelente banco proveedor que nos provea los diferentes grupos sanguíneos realizando todas las pruebas que por normatividad se exigen en los donantes, pruebas no solamente inmunomatológicas, sino también pruebas infecciosas y demás exigencias que existen para validar una unidad de un donante y que finalmente nos llega a nuestros servicios de transfusión para poder realizar estas pruebas pretransfusionales. Los procedimientos, internacionalmente se han descrito varios procedimientos. Aunque son sencillos, no dejan de ser importantes desde el punto de vista de la transfusión sanguínea. Uno de ellos es la solicitud de transfusión, que debe contener algunos datos importantísimos: nombre y apellido del paciente receptor, identificación única, ya sea historia clínica o cédula. Generalmente nos hemos puesto de acuerdo y hemos podido utilizar el número de identificación de cada uno de nosotros, la cédula o tarjeta de identidad en los menores, para poder identificar estos pacientes, porque a veces el generar el número de historia clínica generaba mucha confusión. Componente solicitado y la emergencia del caso, nombre y firma del médico responsable. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bajo nuestra normatividad, el médico sigue siendo el responsable de la transfusión sanguínea y de los eventos que puedan suceder dentro de ellas, durante o después de la transfusión sanguínea. Por lo tanto, es importante esta parte de que ellos tomen esa responsabilidad que les corresponde dentro de lo que hemos llamado nosotros la cadena de la transfusión. Además, se requiere una información adicional que está relacionada con sexo y edad, impresión diagnóstica. En muchos casos, la sola impresión diagnóstica ya nos puede guiar ante un fenómeno de incompatibilidad que puede ser la causa de esa incompatibilidad. Antecedentes ginecostétricos, antecedentes transfusionales están relacionados más que todo. Si encontramos un paciente sensibilizado, podemos establecer cuál es la causa de esa sensibilización, ya sea por gestaciones o por múltiples gestaciones o por múltiples transfusiones. Y desde luego los medicamentos, hoy es una guía bien importante que vamos a ver, sobre todo que nos pueden generar ciertos fenómenos de CUMS directo sin estar relacionado con fenómenos autoinmunes. CUMS directo positivo sin estar relacionado con fenómenos autoinmunes que veremos en una clase posterior. Muestra de paciente o receptor. Más adelante les voy a mostrar una especie de estudio relacionado, o hacia el final de la charla, relacionado de algunos errores que se cometen en este tipo de circunstancias, y por eso llamo su atención a tener mucho cuidado en esto tan sencillo aparentemente, pero que genera más de un 50% de los errores que se cometen en transfusión sanguínea. Y de ello, un ejemplo de ello tenemos la muestra de paciente o receptor. La mayoría de las reacciones transfusionales hemolíticas son consecuencia de errores en la identificación del paciente o de la muestra. Muestras de más de 3 días tienen un riesgo para no detectar un anticuerpo irregular. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo la calidad de la muestra y el tiempo en que yo voy a demorar a realizar las pruebas pretransfusionales o las pruebas séricas. Por lo tanto, si yo voy a demorar más de 48 horas para realizar esos estudios, debo guardar adecuadamente ese suero
y si se trata de guardarlo, hay que hacerlo a menos 20 grados centígrados, hablando del suero. Los glóbulos rojos sí pueden permanecer a 4 grados centígrados en la nevera. Si no, voy a hacer el estudio dentro de las 48 horas. Pacientes que han sido transfundidos en las últimas 72 horas se deben utilizar muestras extraídas en las 24 horas previas a la nueva transfusión. Realmente, en nuestro medio hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que si es un paciente que viene siendo transfundido periódicamente, lo mejor es, ante una nueva solicitud de transfusión, nueva muestra. ¿Okay? Las muestras de sangre del receptor y donante o piloto se deben mantener por lo menos 7 días. Eso está en la misma norma técnica que nos rige y por lo tanto es importante, aunque cada banco y cada servicio de transfusión debe tener unas políticas referentes a conservación, obtención, conservación de este tipo de muestras. En todos estos temas, como les he venido sugiriendo, es importante leer la ampliación de estos temas en la parte teórica del curso. Dentro de las pruebas pretransfusionales, ya en sí las técnicas que utilizamos, los procedimientos que vamos a realizar, no sobra decir estandarizados, por supuesto, está el rechequeo del grupo del donante. Es necesario hacerlo con cualquiera de los métodos disponibles, ya sea en los antisueros que llamamos de gotica, ya sea en tarjetas donde ya viene previamente liofilizado, como el que vemos en la imagen, previamente liofilizado el antisuero y nos permite hacer. Quiero mencionarles que esta técnica de rechequeo, al hacerla al pie de la cama del paciente, la unidad que yo voy a transfundir y el receptor que me va a recibir esa unidad, hacerle el rechequeo a esos dos parámetros da mucha seguridad transfusional y en algunos países, o sea, rechequeo tanto a la unidad como al receptor, en algunos países es obligatorio. La tipificación ABO y RH en el receptor, se debe realizar prueba directa e inversa, cualquier discrepancia se debe resolver antes de dar la sangre. Receptores con síndromes autoinmunes, a veces es difícil establecer el grupo sanguíneo y especialmente el RHD, y es necesario utilizar métodos para limpiar los glóbulos rojos y algunos de ellos los vamos a ver más adelante. Si es urgente la transfusión, el paciente debe recibir glóbulos rojos de tipo O. Siempre he dicho que si no logro establecer en el momento de la solicitud de transfusión, y esa transfusión es necesaria, pero yo no logro establecer qué grupo sanguíneo es, lo mejor es dar sangre del grupo o compatibilizar sangre del grupo O, y si hay problemas con la tipificación del RHD, pues desde luego enviar sangre O RHD negativa en este caso, es decir, se maneja como una situación de urgencia. La prueba de detección de anticuerpos detecta cuantos anticuerpos clínicamente significativos como sea posible. Es una prueba bien importante, mencionábamos anteriormente que ojalá tuviera todos los antígenos de importancia clínica y no solamente esos, sino que se pueda detectar la menor cantidad de anticuerpos no significativos clínicamente. La prueba indirecta, que ha recibido diferentes nombres a través del tiempo, como PAI, prueba de antiglobulina indirecta, como RAI, rastreo de anticuerpos irregulares, como EAI, escrutinio de anticuerpos irregulares, muy usado en Europa y sobre todo en España, ¿ya? Y basados en una técnica que siempre aprendimos o que aprendimos en nuestras curso inicial, que se llama CUMS indirecto.
Determinar la presencia de sensibilización de los eritrocitos con IgG o complemento in vitro. También hay otra prueba que se realiza anexa al rastreo de anticuerpos. Nosotros la realizamos anexa al rastreo de anticuerpos, que es el autocontrol. Y es sencillamente colocar glóbulos rojos de mi misma muestra o paciente con el mismo suero de mi receptor o paciente, y por lo tanto esto nos puede generar el estudio del autocontrol y nos puede guiar en un momento dado si hay un fenómeno relacionado con rastreo positivo, autocontrol positivo, que nos esté indicando un fenómeno autoinmune. La sensibilidad de la prueba de detección de anticuerpos detecta, convencionalmente la prueba de tubo detecta entre 100 y 200 moléculas de inmunoglobulina G y complemento por eritrocito. Existen otras pruebas más sensibles como microcolumna, por ejemplo, que nos puede detectar desde 50 moléculas, ya sea de inmunoglobulina IgG o de complemento por eritrocitos. Usar 2 o 3 células que expresen todos los antígenos. En rastreo de anticuerpos, sobre todo para pacientes, la sugerencia es utilizar 3 células, sobre todo para poder tener en cuenta que algunas de esas células, de las 3 células que se usan, puedan tener la condición de que sean homocigotas para aquellos sistemas que vimos anteriormente que pueden tener el fenómeno de efecto dosis que ya vimos. Las células reactivas deben expresar los siguientes antígenos de C mayúscula, E minúscula, C minúscula, MNS, P1, Lewis A, Lewis B, KEL, Chelano, DAFI A, DAFI B, GKA, GKB, entre otros, pero principalmente estos paneles deben de tener precisamente estas células. Desde el punto de vista de las pruebas de detección de anticuerpos y los métodos de detección que existen disponibles en nuestro medio, está la técnica de tubo, que sigue siendo el gold estándar, llamémoslo así, en el cual se han tenido que medir todas las otras nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos. Permiten manipulación, en tubo permite manipulación, añadir reactivos para potenciar reacciones, requiere manipulación y lectura cuidadosa. Una gran desventaja de este sistema es la aglutinación, que es inestable. O sea, las recomendaciones generalmente de esta técnica dicen que una reacción se debe leer o se debe establecer dentro de los 2 minutos siguientes después de sacarlos de las centrífugas. La microcolumna tiene una mayor sensibilidad a estas técnicas de aglutinación. La aglutinación es estable, es objetiva, es registrable generalmente por algunos lectores automatizados que vienen precisamente para realizar y dejar esa constancia de la prueba que se hizo a través de un software. Uso de pequeños volúmenes, eso también es importante, sobre todo en técnicas que se realizan en neonatos o en niños menores de 6 meses, donde muchas veces la cantidad de muestra es muy poca. Estas técnicas son ideales para este tipo de realizaciones. En fase sólida o capture, que es prácticamente el registro que existe internacionalmente de esta técnica. ¿Y en qué consiste? Generalmente consiste en que son antígenos eritrocitarios o anticuerpos inmovilizados en las paredes de las microplacas. El anticuerpo es fijado y detectado añadiendo eritrocitos sensibilizados recubiertos con antiglobulinas. El sistema es muy similar a lo que hacemos en las técnicas de microELISA. Prácticamente que esto sería una técnica de microELISA aplicada en inmunomatología. ¿Cuál ha sido la ventaja? Que tiene una mayor sensibilidad. También se ha encontrado que
existe una variación de la comprobación del antígeno D mediante este sistema de capture o estudio del antígeno D débil que ha hecho muy importante poder detectar aquellos débiles, muy débiles, mediante este sistema. Y hay estudios que referencian donde después de utilizar biología molecular, que sería el top, ¿ya?, para detectar este tipo de antígenos muy débiles, sobre todo en donantes, ya seguidamente sigue el sistema Capture en sensibilidad para poder detectar estos antígenos. El uso de potenciadores en las pruebas de detección de anticuerpos o pruebas cruzadas o identificación de anticuerpos. En el pasado utilizamos mucho la albúmina. Hoy no es el mejor potenciador, según los estudios. Hoy utilizamos el LIS, que básicamente pues, es una solución salina modificada. Y es el de mayor uso en todos los sistemas que hoy tenemos a disponibilidad para estudios de las pruebas pretransfusionales y rastreos de anticuerpos especialmente. Polietilenglicol y algunos fenómenos de potenciación o estudios de ciertos anticuerpos especiales que se hacen en medios enzimáticos como son la fixina, papaína y tripsina, y vimos anteriormente que algunos sistemas como el DAF y MNS pueden desaparecer bajo la acción de estas enzimas, lo cual nos permite que si yo utilizo dos técnicas en el rastreo de anticuerpos, de una puedo ya estar estableciendo, sobre todo en las mezclas de anticuerpos, puedo encontrar uno que detecte en CUMS y otro que pueda detectar en medio enzimático. La AHG, el suero de CUMS, es un reactivo poliespecífico que contiene anti-IgG más anti-C3D, y también existe un reactivo polivalente que solo tiene anti-IgG. La tendencia en el mundo actualmente es más a utilizar IgG, o sea, suero de CUMS anti-IgG polivalente, de solamente que me va a detectar moléculas de IgG pegadas al glóbulo rojo, porque hay ciertos fenómenos mediados por anticomplemento que nos generan rastreos positivos, pruebas cruzadas incompatibles, y están relacionados solamente por anticomplemento que generalmente no tienen mayor importancia clínica dentro de la compatibilidad sanguínea, pero sí nos generan mucho trabajo, mucho estudio dentro del laboratorio del servicio de transfusión. La imagen que tenemos precisamente en el lado derecho nos está indicando en una prueba de tubo todos los pasos que debemos de tener en cuenta para realizar una prueba de detección de anticuerpos. Esta imagen también nos lleva a tratar de estar muy presentes de que todos estos pasos deben de ser validados y estandarizados, ¿sí?, para que en un servicio todas las personas no solamente se obtengan buenos resultados, sino que todo el mundo pueda tener el mismo proceso, la misma apreciación en una lectura final de estas pruebas. Va desde la conservación, desde las características de mi serófuga para el lavado, desde el control de calidad de la antigamma-globulina de CUMS, el mezclador o la fuerza con la que yo voy a destruir o voy a leer esa reacción de aglutinación. En fin, todos estos parámetros se deben de tener en cuenta. En los sistemas automatizados, en los sistemas de microcolumnas, esta serie de pasos que hoy tenemos acá, incluso la del lavado de la muestra inicialmente, se ven disminuidos completamente a 4 o 5 pasos nomás. Las pruebas cruzadas. El principal objetivo de una prueba cruzada
radica en el control final de la compatibilidad ABO entre donante y receptor. En el común denominador de las pruebas pretransfusionales utilizamos la prueba cruzada mayor, que consta de utilizar glóbulos rojos del donante más suero o plasma del receptor. Todas las tecnologías que tenemos actualmente nos recomiendan utilizar suero o plasma. Las tecnologías de microcolumna recomiendan utilizar más plasma, debido a que aquí el fenómeno de que el principal, llamémoslo así, problema que podemos tener en las pruebas de inmunomatología está relacionado con la fibrina. Y la fibrina se ve un poquito menos, o se evidencia menos en el plasma, y por eso es la recomendación en estos sistemas de utilizar más. No hay ninguna diferencia en la identificación de anticuerpos o en la presencia de anticuerpos, tanto en plasma como en suero, es igual. La prueba salina o prueba de centrifugación inmediata, que generalmente la observamos, sobre todo en las pruebas de tubo, cuando tenemos protocolizado en nuestro servicio la prueba de tubo, entonces tenemos una fase inicial que es la prueba salina o prueba de centrifugación inmediata, que es importantísimo tenerla en cuenta, sobre todo en la incompatibilidad ABO, porque allí la incompatibilidad ABO nos va a reflejar desde un principio 4 cruces en esa reacción. La prueba potenciadora a 37 grados, o también la llamamos prueba de caliente, ¿ya?, nos permite precisamente un proceso de incubación para poder detectar anticuerpos IgG. En la prueba salina, prueba de centrifugación inmediata, básicamente estoy detectando anticuerpos fríos. En la prueba en fase de Coombs, la tengo remarcada precisamente porque la mayoría de los sistemas que hoy día tenemos automatizados y que no relacionados con tubo utilizan solamente esta prueba, la prueba de Coombs, aduciendo de que la mayoría de los anticuerpos de importancia clínica se detectan en Coombs y a 37 grados. Por lo tanto, entonces, si es necesario buscar anticuerpos fríos dentro de un fenómeno de incompatibilidad, pues desde luego hay la variación a estas técnicas para poderlas hacer, pero no se hace rutinariamente en técnicas de microcolumna, no se hace estudios para anticuerpos fríos, como si partimos en la prueba de tubo. También existe una opción muy de moda en grandes instituciones donde hacen fenotipo alargado de los principales antígenos eritrocitarios, tanto a donantes como a receptor, que se puede encontrar la unidad que pueda ser más parecida a la de mi receptor, y se puede realizar lo que se ha denominado la prueba por computador o la prueba virtual, prueba cruzada virtual. La prueba cruzada no compatible o la menos incompatible, que es un término que nos referiremos un poco más adelante, pero la prueba sin pruebas cruzadas, como por ejemplo, que es uno de los fenómenos que se presentan, por ejemplo, en extrema urgencia o en código rojo o en código azul, que es necesario enviar las unidades. Generalmente se tiene un paquete que se llama el paquete de urgencia, que está relacionado con glóbulos rojos O positivo, de 4 a 6, y glóbulos rojos O negativo. Generalmente se tienen 2 unidades de O negativo, siempre listas, sobre todo para el código rojo en ginecobstetricia, donde sí se hace necesario la transfusión con O negativo en madres gestantes. Lo importante de este código rojo es que cada institución debe tener muy bien protocolizados estos sistemas, no solamente la orden de que va sin pruebas pretransfusionales o sin pruebas cruzadas, sino además en qué momento
y para no ir a abusar de estos sistemas y no que crear confusión también muchas veces. Entonces esto debe estar muy bien protocolizado en cada una de las instituciones. Como les digo, ampliaré un poco más sobre este tema en la parte teórica, soportado en la norma técnica también, porque también a veces nos da un poquito de miedo, pero acordémonos que impera salvar una vida, impera la vida del paciente. Por eso esta frase que les he traído en esta diapositiva, que dice que la transfusión no debe negarse a ningún paciente con una necesidad justificable, aunque sea imposible encontrar sangre compatible. Por lo tanto, es una reflexión sobre la compatibilidad sanguínea. Por último, vamos a ver las limitaciones de las pruebas pretransfusionales. Básicamente es que a veces tenemos la tendencia a que si las pruebas cruzadas están compatibles ya no tenemos ningún otro problema. Pero fíjense que hay cosas que las pruebas cruzadas o las pruebas pretransfusionales no me detectan, como por ejemplo no garantiza la sobrevida normal del glóbulo rojo. En términos normales, un glóbulo rojo puede durar entre 45 y 90 días en circulación. Muchas veces esto no es posible y generalmente son pacientes que van a necesitar, la prueba cruzada puede estar compatible, pero al menos de una semana necesita de nuevo transfusión. No detecta errores de clasificación RH. Si yo tengo un paciente que clasifico como RH positivo, siendo RH negativo, hago la prueba cruzada, generalmente me da compatible si ese receptor negativo no está sensibilizado. No previene inmunización por otros sistemas, así yo haga ABO fenotipo, isofenotipo ABO RH, hay otros antígenos de importancia clínica que ya vimos que nos pueden generar inmunización. No previene las reacciones de tipo febril o alérgico, no detecta reacción hemolítica tardía por anticuerpos no detectables. Les mencioné sobre el fenómeno anamnésico, la prueba cruzada me puede dar compatible, pero el paciente puede tener memoria inmunológica y entre una nueva estimulación con el antígeno puede producirnos en corto plazo anticuerpos. No detecta anticuerpos antileucocitos, ni antiplaquetas, ni antiproteínas. No detecta errores en la administración y no detecta reacción anafiláctica anti-IgA. Es un raro fenómeno que algunos pacientes, algunas estadísticas hablan de que 1 en 500 pueden presentar que no tienen producción de la inmunoglobulina IgA, pero sí producen anti-IgA. Y cualquier componente puede llevar IgA y producirnos esta reacción anafiláctica. Es una reacción bien complicada que se debe tener en cuenta el riesgo que se puede tener en estos. Generalmente estos pacientes que tienen este fenómeno anti-IgA y es necesaria la transfusión, ahí sí está recomendada lavar los glóbulos rojos. Lo que ustedes ven a su derecha es sencillamente un estudio del CHOT, que es la sigla que identifica los riesgos de la transfusión sanguínea en Inglaterra, y por lo tanto ellos son muy acuciosos, y en este estudio de 1996 al 2004, en 2.600 notificaciones sobre errores en la transfusión, se encontró que hay un 61% estaban relacionados con errores en la administración de componentes. Errores en la identificación del enfermo o muestra un 55%, perdón, errores en la transcripción, errores, en fin. Esto ¿a qué nos llama la atención? Precisamente lo que les dije en un principio, de que simples detalles hay que tener en cuenta en la transfusión sanguínea. Hay que ser muy cuidadosos y hacer vigilancia, sobre todo esos primeros 15 minutos de la transfusión sanguínea son muy importantes para tener en cuenta. Más adelante nos vemos, queridos alumnos.